Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros amigos que nos escuchan en esta clase directamente de São Paulo, Brasil. Yo soy Peter Francolin, radiólogo brasileño. Estamos juntos para una clase de fístula arteriovenosa, evaluación pre y posoperatoria. Yo soy radiólogo, trabajo en Hospital de Clínicas de Universidad de São Paulo, Brasil. Y estaremos juntos en los próximos 45 minutos para hablarnos de fístulas arteriovenosas. Entonces, yo voy a compartir mi pantalla. Muchas gracias. Entonces, la fístula arteriovenosa, sin embargo, es una situación donde vamos a hacer una fístula, una comunicación con una arteria y una vena de la persona. La más frecuente que tenemos es una fístula radiocefálica, pero se puede hacer brachiocefálica también. Es mejor hacer en la extremidad que no sea dominante, pero es muy frecuente que las venas no sean buenas, entonces los vasculares hacen la fístula con lo que tienen de mejor. Y si no tenemos venas buenas para hacer una fístula, vamos a hacerla con injerto sintético, que es una posibilidad. Muy bien. Entonces, la fístula arteriovenosa, sin embargo, es una comunicación que haremos, que vamos a hacer entre una arteria de nuestro paciente o una vena sana de nuestro paciente para obtener un acceso vascular para la hemodiálisis y para eso, sin embargo, tenemos que tener un acceso vascular venoso fácil de acceder y con un volumen de flujo grande. Por eso que tenemos que hacer la fístula arteriovenosa. Muy bien. Vamos a hablar de los objetivos principales de nuestro estudio preoperatorio. Entonces, en la evaluación preoperatoria, tenemos que estudiar el lecho arterial y, sin embargo, el lecho venoso también. Después, en la segunda mitad de nuestra clase, hablaremos de la evaluación postoperatoria. Entonces, vamos a empezar nuestro estudio con un estudio arterial. Y para eso tenemos que conocer y reconocer qué patrones normales tenemos en las extremidades superiores. Se considera normal en los segmentos arteriales periféricos de extremidades superiores un patrón multifásico o trifásico de alta resistividad. Entonces, este patrón es el patrón que tenemos para arterias sanas de extremidades superiores, donde hay una diástole reversa y un flujo con un patrón de alta resistencia. Su firma arterial es una firma de alta resistividad. Muy bien. Podemos tener estenosis hemodinámicamente significativas en pacientes con molestia de los riñones, molestia renal crónica. Sin embargo, podemos. Pero la ateromatosis no es tan frecuente cuanto en extremidades inferiores. Pero pacientes con diabetes, tabaquismo, hipertensión, hipercolesterolemia, molestia renal, estos pacientes pueden tener una ateromatosis significativa. Pero pacientes también pueden tener arteritis, molestias compresivas como estrecho cérvico-torácico y, sin embargo, los pacientes pueden tener traumatismos, otras molestias, otros golpes, impactos que resulten en problemas arteriales. Pero lo más frecuente que tenemos son las arteritis y la ateromatosis. La identificación de estenosis en arterias de extremidades superiores es poco frecuente en la población. Y para eso tenemos síntomas específicos. Por ejemplo, acá tenemos una estenosis donde se encuentra una placa blanda, aliasing o aliasing, que es una turbulencia, un flujo arremolinado, donde se encuentran velocidades más altas y, sin embargo,
el flujo pré-estenótico es un flujo delgado, chiquitito, y el flujo en punto de estenosis, en punto de aliasing, tiene una velocidad más alta, una velocidad más grande, que es el patrón de las estenosis significativas. Y en la oclusión no tenemos flujo. Entonces, una arteria que está cerrada no tiene flujo con Doppler color, no tiene flujo con Doppler espectral. Eso es muy importante en nuestra evaluación, porque si yo tengo una arteria ulnar como esta, que está, está con una oclusión, llevamos una arteria cubital, está con oclusión, no se puede hacer una fístula en esta extremidad. Hay que estudiar la otra extremidad superior, porque si yo tengo dos arterias, una está cerrada, la otra yo voy a hacer una fístula, yo puedo tener problemas. Entonces es muy importante en la evaluación preoperatoria. Aquí, por ejemplo, un paciente tabaquista muy importante y que tenía una oclusión de la arteria braquial, sin embargo, y tenía una circulación colateral, que aquí se mira bien por la arteria mediana. Entonces, este paciente no se puede hacer una fístula arteriovenosa con esta extremidad superior. Se você encontra um patrão que não eres multifásico, que não eres trifásico, como este acá em uma artéria subclávia, por exemplo, isso é muito indicativo, isso é muito sugestivo que temos uma estenosis ou oclusão proximal a este ponto. Então, ao comparar uma artéria sana como esta subclávia direita deste paciente que tem um patrão de alta resistividade, com velocidades altas, y al comparar, al hacer un comparativo con la arteria izquierda de la misma persona en que teníamos cambios de su patrón espectral, velocidades más bajitas, entonces este es un patrón postestenótico. Hay que buscar la estenosis, hay que buscar la oclusión de esta arteria en extremidad superior. En la evaluación preoperatoria, de sistema venoso agora, depois de evaluar o sistema arterial, hablar se todas as artérias estão sanas, se estão bem, se há oclusão, se há CR, se há estenoses. Então, vou começar a estudar o sistema venoso. Tenho que hablar se estão permeáveis ou se há tromboses profundas ou superficiales, se há señales de flebitis, porque estes pacientes toman muchas injeciones, entonces las venas tienen sus paredes más gruesas. Tenemos que falar el diámetro de las venas, porque diámetros menores que 2 milímetros nos hablan que esta vena no es boa para hacer una cirugía. Y sin embargo, si tenemos mucha piel, mucha grasa, hay que hablar la profundidad de las venas para ayudar a los cirujanos. Depois hablaremos del pós-operatório. Para estudo de anatomia venosa, temos que entender que as venas em extremidades superiores são muito similares com as venas de extremidades inferiores. Superiores e inferiores têm uma anatomia muito pareja. Então, o sistema venoso se divide em venas superficiales, que son las venas cefálica y basílica y sus ramas. Y tenemos el sistema profundo, que está parejo a las arterias que tienen los mismos nombres. Muy bien. Entonces, vamos a establecer si hay una fístula, porque estos pacientes muchas veces tienen fístulas previas, y las fístulas están cerradas, entonces vamos a empezar buscando nuevas fístulas. Vamos estudar todo o sistema profundo buscando tromboses. Vamos estudar as venas superficiales para falar se estão bem e medir seus diâmetros e anatomicamente com esto guiar, manejar, ajudar o cirurgião para tomar a fístula arteriovenosa. E que examinar todo, a vena subclávia, as venas axilares, as braquiales, as radiales ou as venas cubitales são as venas ulnares em português. Então, temos que estudar as venas radiales,
las venas cubitales, las braquiales, las axilares, subclavias, basílica, cefálica y sus ramas. Gracias. Entonces, vamos a estudiar las venas profundas com transdutor de frequência alta, lineal, e vamos fazer a prova de compressão para mirar se há ou não há tromboses, ¿sí? E, sin embargo, vamos fazer nossas fotos também com Doppler color para estudar o flujo venoso em estas estruturas vasculares venosas. Muy bien. Mira cómo las venas superficiales están muy acerca de la piel. Entonces tenemos que estudiar con transductor linear, con la frecuencia más alta que tenga. Y sin embargo, estudiar en toda la extensión. Aquí tenemos, por ejemplo, el callado de la vena cefálica cuando llega en la vena subclavia. Aquí otros ejemplos, una vena cefálica con su flujo anatómico y la llegada de la vena cefálica en la vena subclavia izquierda. Entonces hay que estudiar toda la anatomía venosa, pero las venas superficiales tienen muchas variaciones anatómicas. La vena cefálica es la más grande con un trayecto más largo y que está en la cara lateral de la extremidade superior e que llega en este punto en la vena subclavia, pero la vena basílica está en la cara medial y viene por esta región de la cara medial y tiene su llegada en la vena braquial o en la vena axilar en un punto de nuestro brazo. Entonces, hay muchas variaciones anatómicas y la más importante que ustedes tienen que reconocer es una vena que comunica, que liga, que interliga, que hace una puente entre la cefálica y la basílica, que es la mediana cubital o cubital mediana, que tenemos que reconocer y que muchas veces nos atrapa para hacer este estudio. Hay otras variaciones anatómicas, como por ejemplo una vena basílica con un callado aquí más distal. Podemos tener dos venas muy bien hechas en brazo. Podemos no tener una cefálica muy buena y tener una accesoria de la cefálica. Entonces, todo eso hay que reconocer en nuestro estudio para no hablar errores. Y hay que encontrar los puntos donde tenemos las válvulas, las valvas, que son puntos de dilatación y que no son patológicos. Y para hacer las medidas, que yo voy a hablar un poquito más adelante, vamos a medir afuera de la válvula, vamos a medir afuera de la válvula, porque si yo medir en la válvula, en la valva, yo voy a tener un diámetro más grande, que este es un error en este estudio. Muy bien. Sin embargo, tenemos que buscar trombosis venosa profundo, como en este ejemplo, en que hay un trombo en la vena braquial, un paciente que tenía catéteres, entonces tenía un trombo muy bien desarrollado en la vena braquial y la vena subclavia. Eso es muy importante de informar en nuestro informe. Y hay que buscar tromboflebitis, porque estos pacientes muchas veces tienen inyecciones, drogas, terapias, entonces las venas no son sanas, no están sanas. Entonces acá, por ejemplo, tenemos una tromboflebitis de vena cefálica y mira un comparativo con una vena cefálica normal, donde se hace la maniobra de compresión y solamente la compresión se mira la arteria, las venas profundas y superficiales se colapsan. Eso es normal. Aquí la vena no se colapsa con la compresión porque hay un trombo rígido en su lumen. Aqui um outro exemplo, uma tromboflebitis agudo, onde o paciente tinha o trombo e señales de processo inflamatório, e, sin embargo, não tinha flujo em esta vena. Então, eu tenho que informar que há uma tromboflebitis agudo em la vena, por exemplo, la vena cefálica ou vena basílica, e não se pode fazer a fístula com esta vena.
Muy bien. Aquí tenemos una tromboflebitis en un paciente con una fístula en que desarrolló una gran vena con un trombo, sin embargo, en su interior. Hay que recordar que por la invasividad de las terapias son vasos muy traumatizados. Aquí teníamos un trombo parcial en esta vena con un flujo que estaba bien, pero para hacer la fístula no eres muy buena. Muy bien. Hay que recordar que los trombos pueden presentar diferentes presentaciones, pueden presentar con diferentes caras, con diferentes marcas, por su tiempo de desarrollo y evaluación. Entonces, hay que buscar trombos e engrosamientos parietales en todas las venas e en toda extensión de su trayecto. Aquí tenemos una trombosis agudo, onde la vena está engruesada y con un trombo fresco en su interior, donde no tenía flujo. Muy bien. ¿Y cómo yo voy a estudiar las extremidades superiores antes de nuestra cirugía, para un planeo prequirúrgico? Yo voy a estudiar con transductor de alta frecuencia lineal, cantidad generosa de gel, no comprimir con nuestro transductor, estudiar toda la trayectoria, tener atención con las variaciones anatómicas y estudiar con un torniquete o garrote, que es una estructura para mantener el flujo en la vena y que la vena se engruese. Eso es muy importante y los vasculares nos piden para hacer el estudio con torniquete. Usted no necesita de torniquete o garrote para hacer un estudio de arterias, no necesita para hacer estudio del sistema venoso profundo, mas para hacer el estudio de las venas superficiales, eso es muy importante. Hay que medir también los diámetros de vena cefálica y basílica, y los protocolos pueden cambiar de servicio para servicio. Entonces, el contacto con el cirujano vascular es muy importante para preguntar qué quieren que haga. Pero yo recomiendo para ustedes hacer en lo mínimo 3 medidas de diámetro de las venas cefálica y basílica en la muñeca, que es un sitio donde hacemos fístulas, en la región del pliegue, porque este es un sitio donde se hacen fístulas, y en tercio medio del brazo, para que yo pueda estudiar se hay variaciones anatómicas, se hay, por ejemplo, una hipoplasia de una vena cefálica, o para hablar dónde está el callado de la vena basílica, que son variaciones anatómicas muy frecuentes. Entonces, en lo mínimo 3 medidas de diámetro de estas venas, y acá tenemos un torniquete o garrote, como llamamos en Brasil, que es para hacer el estudio con las venas más llenas de sangre. Muy bien, entonces acá tenemos algunos ejemplos de cómo sacar las fotos. Tenemos que aplicar una cantidad generosa de gel, torniquete, y estudiar sin hacer compresión con nuestro transductor. La vena tiene que estar sana, tiene que estar bonita, no puede estar apretada. Las paredes son virtuales, no pueden estar engruesadas, y yo voy a medir la cefálica y basílica en puño, pliegue cubital y en tercio medio del brazo. Hay que tomar mucho cuidado. Yo recomiendo hacer un body mark, un marcador, para no cambiar izquierdo con derecho, brazo con codo, tercio medio, proximal, distal, para no cambiar todo, porque hay que hacerlo con cuidado este estudio. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una vena cefálica izquierda buena en brazo, y acá tenemos una vena cefálica chiquitita en una muñeca. Entonces, acá es una vena buena, acá una vena que no está con un diámetro bueno. Hay que tener no mínimo 2 milímetros para
que la cirugía sea exitosa con más seguridad. Entonces, si la vena tuviera trombos, no se hace la fístula. Si la vena tuviera estrechamientos, no se hace la fístula. Si la vena tuviera menos que 2 milímetros para hacer la anastomosis, no hay seguridad para hacer esta cirugía en este punto. Entonces, aquí tenemos una cefálica derecha en una muñeca con un poquito más que 2 milímetros, que indica que es una posibilidad para hacer la cirugía. Una vena cefálica con 3 milímetros en el pliegue, un buen sitio para hacer la anastomosis. Una vena cefálica en un brazo que tiene un calibre bueno y hacemos una comparación con la cefálica del otro brazo que está chiquitita, está delgada, es hipoplásica, tiene 1 milímetro. Entonces yo tengo que informar que la anatomía a izquierda de vena cefálica es buena, con buen diámetros. Yo voy a marcar los diámetros en mi informe. Y a la derecha tenemos un estrechamiento en la vena cefálica derecha en brazo, que no es bueno para nuestro planeamiento quirúrgico. Aquí un otro ejemplo de una vena basílica izquierda en pliegue, una vena basílica hipoplásica delgada, chiquitita, con 1 milímetro en un pliegue que no eres buena para hacer la cirugía, y otros ejemplos más que podemos obtener. Muy bien. Todos son diferentes, pero hay que hacer una tablita con vena cefálica, vena basílica, muñeca, pliegue, brazo y informar los diámetros para nuestro cirujano. Y si usted no encuentra, marca, no encuentre, porque es posible que sea una variación o una fibrosis por una vena que tuve una trombosis, entonces se disminuye su diámetro y se queda virtual, se queda invisible para nosotros. Acá un otro ejemplo. Agora, a hora de la arteria braquial derecha con su medida en el pliegue un poquito antes de la bifurcación. Yo sé que es la arteria porque está acerca del nervio. Entonces, mira cómo es muy importante conocer y reconocer la anatomía. Y sin embargo, medir la arteria cubital y la arteria radial también en la muñeca, porque si estuvieran muy delgadas, no eres un sitio bueno para hacer la cirugía. Tienen que tener más que 2 milímetros de diámetro. Muy bien. Y en nuestro relatorio vamos a informar todas las molestias del sistema arterial, todas las molestias del sistema profundo, todas las molestias del sistema superficial, llamando la atención para trombos, variaciones anatómicas, áreas de engrosamiento o estrechamiento y los diámetros como yo hablé para ustedes. Muy bien. Esta primera mitad de nuestra clase es para hablar de pré-operatório, planeo. Ahora vamos a hablar de pós-operatório. Vamos a hablar, el paciente llega para nosotros con una fístula y el médico nos pide para hacer un estudio porque quiere saber si la fístula, ¿qué pasa con la fístula? Que la máquina no corre la hemodiálisis, no hace la hemodiálisis y hay un sonido, un bip, 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 que no tiene un volumen de flujo bueno para hacer la hemodiálisis. Entonces, ahora un otro escenario que tenemos donde nuestro paciente ya tiene una fístula y viene para nosotros para hacer un estudio si hay problemas. Y la fístula, sin embargo, es la comunicación de una arteria con una arteria con una vena superficial para hacer una hemodiálisis. Este patrón de flujo es el patrón de flujo normal que usted tiene que encontrar en una persona con una fístula buena, una fístula que esté con su funcionalidad perfecta, que esté operante, que esté activa, que esté funcional. Muy bien. ¿Por qué este patrón, que es un patrón no trifásico en la arteria cubital? Porque hay una fístula.
en la fístula disminuye la resistencia. Entonces, si en el planeo preoperatorio eso es patológico en la arteria, ahora con la fístula, eso es lo que queremos, porque la fístula es una apertura de su periferia, de su lecho periférico. Sin embargo, la arteria llamamos arteria aferente y la vena llamaremos vena, arteria aferente y vena eferente. Entonces, la vena eferente tiene que tener un patrón de flujo arremolinado, turbulento, arterializado, que ese es un patrón normal para una fístula que se queda bien, que está bien. Entonces, otros ejemplos de una fístula que está bien hecha y con su funcionalidad buena. Outros exemplos mais. E que vamos evaluar? Vamos buscar se a fístula está permeável, se tem flujo, se está aberta e se há señales de complicações, como por exemplo uma estenosis. Muito bem. Então, vamos buscar estenoses e oclusões que podem passar em las fístulas. E se temos uma estenose, se temos uma oclusão de la vena eferente, não há como fazer la hemodiálisis. Si tenemos una estenosis, por ejemplo, en la anastomosis arteriovenosa, entonces esto disminuye el volumen de flujo en la vena eferente. Entonces, ¿qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar en nuestro pós-operatório se a fístula está aberta, se está sana, se está permeável, se está pérvia, se há oclusões. Mira, se há uma oclusão da fístula, não há como fazer hemodiálise, pero se há uma estenose, eu tenho que informar que há uma estenose e onde há, porque isto pode diminuir o volume de flujo, e se o volume de flujo estiver abaixo de 400 mililitros por minuto, a máquina não hace a hemodiálise. Eu vou buscar se há señales de madurez, se há señales de robo, se há aneurismas de arterias ou venas que se desarrollan com o tempo em estes pacientes com fístula arteriovenosa. Mira, la técnica es la misma de preoperatorio, pero ahora no voy a aplicar el torniquete, el garrote en un paciente con una fístula. No usar el torniquete. Eu vou buscar tromboses em sistema venoso profundo. Eu vou buscar tromboflebites, que são muito frequentes em estes pacientes. Mira, acá temos à direita uma grande vena cefálica eferente em um paciente com fístula que tinha um trombo agudo e, por supuesto, sin embargo, se perdeu a fístula arteriovenosa. Eu vou falar que a fístula está madura depois de 3 a 4 meses de la cirurgia, com um diâmetro mínimo de la vena de 4 milímetros e um flujo por arriba de 500 mililitros por minuto. Então, se eu tiver estes señales, a fístula está bem, está madura, pero se eu não tiver maturidade, se eu não tiver madurez desta fístula, eu vou buscar problemas pós-operatórios que podem comprometer sua função. Então, eu vou buscar oclusão, estenosis, bajo flujo, muito bem, e não vou utilizar torniquete em um paciente com fístula arteriovenosa. As pessoas perguntam muito de robo. Robo é quando a fístula rouba o flujo distal a su punto, a su sitio anastomótico. Entonces, tenemos acá, por ejemplo, una arteria radial que está bien, mira que está en rojo, que se acerca al transductor. Acá tenemos la anastomosis arteriovenosa que está en rojo, porque la sangre se acerca del transductor. Mira que la sangre viene del corazón para la fístula y de la fístula vuelve para el corazón. Pero la fístula está tomando toda la sangre, entonces toma la sangre de la arteria radial distal, mira para acá,
la muñeca. Entonces, mira que la arteria radial distal está con un flujo invertido, está con un flujo que está acercando a fístula y alejando el transductor. ¿Eso es un problema? No, si la persona tiene un arco completo, pero si el arco no for incompleto, no tuvermos um arco completo, se o arco palmar estiver incompleto, a pessoa pode ter dolor ou hormigueo. Então, há que buscar señales de robo quando estamos haciendo nuestros estudios. Muy bien. Acá tenemos este paciente que tenía este secuestro o robo, pero no tenía síntomas porque su arco se quedaba completo. Entonces, las complicaciones postoperatorias que tenemos: oclusión de la fístula, oclusión de la arteria aferente, trombosis venosa profundo, aneurismas de arteria o vena, estenosis de la fístula y, sin embargo, podemos tener prótesis que yo tengo que entender qué pasa y informar correctamente. Entonces, aquí tenemos una fístula que está cerrada. La fístula está cerrada, está con a trombosis, está sin flujo. Mira, muy importante estudiar la arteria para mirar si la arteria está sana o con problemas. Acá tenemos una gran dilatación de las venas que se desarrollan con pasar del tiempo, de los años. Entonces, yo tengo que informar que esta estructura vascular dilatada es una vena que está sana o que está con trombos, o, sin embargo, que es una arteria que está neurismática y dilatada. Por ejemplo, mira este señor que tenía un desarrollo de toda la red venosa por un hiperflujo dinámico que teníamos en este paciente. Muy bien. Y acá teníamos una arteria aneurismática porque la arteria radial estaba cerrada, entonces el flujo en los puntos sanos estaba como que golpeando los trombos y con muchos años la arteria se fue desarrollando con una dilatación aneurismática. Aqui um exemplo de uma artéria braquial de uma pessoa com uma fístula. Mira que o patrão de flujo está patológico para uma fístula porque está de alta resistência, alta resistividade. E, sin embargo, teníamos uma oclusão de esta fístula em la vena eferente. Aqui a anastomose arteriovenosa e aqui a fístula cerrada, a vena cerrada, pero la arteria estaba sana, solamente la vena estaba cerrada. De este otro ejemplo, la arteria bien, pero la vena se perdió. Diferente de este paciente que desafortunadamente tenía un trombo agudo en la vena eferente, un sin flujo, un trombo en la vena sin flujo, pero como yo hablé, desafortunadamente la arteria también estaba cerrada, sin flujo, solamente los golpes dos latidos cardíacos, solamente el coágulo de la sangre que golpeaba, pero no tenía un flujo verdadero. Entonces se perdió la fístula, se perdió la vena, se perdió la arteria. Entonces es una molestia, un desastre, es muy malo y tenemos que informar en nuestro informe. Sin embargo, mira, aquí tenemos una gran arteria desarrollada con un trombo y mira que el trombo tenía un poquito de flujo aquí con B-Flow, se mira un flujo en su interior, pero está como que cerrada porque no pasa la sangre por su lumen, solamente tenía un circuito delgado, una red delgada en este trombo. Pero lo más frecuente que encontramos son las fístulas cerradas en la vena eferente, pero la arteria se queda bien con flujo. Entonces hay que estudiar e entender qué pasa. Aquí un paciente muy delgado, mira que no tenía mucha grasa, la arteria y un barrido transversal y la vena que estaba cerrada, sin flujo
en su interior. Entonces la fístula se perdió, la fístula está cerrada por una oclusión de la vena eferente. Otros ejemplos de lo mismo, la arteria bien y la vena cerrada, una oclusión. Desafortunadamente, este paciente tenía oclusión de la vena cefálica y también de la arteria radial, una fístula radiocefálica cerrada, sin flujo, con comprometimiento también de la arteria radial. Pero lo más difícil son estudiar las estenosis. Y yo voy a hablar de estenosis cuando yo encontrar la estenosis en escala de Gricis, por más que 50% de su diâmetro, e tiver um câmbio de velocidade para arriba, se eu estiver em sítio anastomótico, um câmbio de 3 vezes para arriba, e se eu estiver em la vena eferente, em los puntos de punção, quando a velocidade está em doble, está 2 vezes mais grande que o ponto anterior. Então, mira, eu encontro esta estenosis em la escala de Gricis. Com Doppler color, eu miro a estenose, eu miro um fluxo com turbulência e há um patrão pré-estenótico com uma velocidade de 123 centímetros por segundo e no ponto de estenose eu tinha muito mais que 600 centímetros por segundo. Como estamos em sítio anastomótico, 3 vezes mais, então é uma estenose hemodinamicamente significativa. Quando eu salgo de la anastomose, estou em la vena eferente, eu tenho pontos onde as válvulas estão congeladas ou os sítios onde hacen as punções que têm hiperplasia de suas paredes. Então, podem desenvolver estenoses. Eu vou buscar uma estenose em escala de Gricis, com Doppler color e câmbios de velocidade de 2 vezes. Como, por exemplo, acá em que temos uma vena muito delgada, com uma estenosis, com Doppler color e Doppler de poder. Aqui, uma válvula congelada, difícil de estudar com um transdutor, temos que ter muito gel e uma frequência alta. Aqui, uma válvula congelada, uma hiperplasia, então, e aqui temos muito mais que 2 ou 3 vezes de câmbio de velocidades sistólicas em este ponto. Para terminar nossa classe, se eu encontrar esta estrutura em subcutâneo de braço, isso é uma prótese, isso é um injerto sintético que se hace com uma estrutura sintética e vamos fazer uma anastomose na artéria braquial e outra anastomose na vena axilar ou na vena profunda braquial proximal. E para as fístulas com injerto sintético, é normal que tenham fluxos muito grandes, por arriba de 1 litro por minuto. Se tivermos estenoses, vamos encontrar as estenoses em escala de Gricis e também velocidades muito altas. Então, aqui alguns exemplos de próteses com injerto sintético, onde há um fluxo muito arremolinado, com velocidades altas, com volume de fluxo alto, que isso é normal para este injerto. E se eu encontrar coleções em este sítio, é muito importante informar, porque se esta coleção estiver infectada, estiver com uma infecção, há que sacar a prótese. Aqui outros exemplos de um injerto normal em la escala de Gricis, como se queda em seu sítio e com o seu patrão de fluxo de fístula arteriovenosa com um volume de fluxo grande. Aqui outros exemplos de la anastomose que se hace com a artéria braquial e a anastomose proximal que se hace com uma vena profunda. Então, um fluxo arremolinado que é normal para este injerto sintético. Uma vez mais, em la escala de Gricis, normal, la anastomose e seu patrão de fluxo. Isto tem que ser reconhecido. E mira, muito interessante, porque depois que eu passar a anastomose arteriovenosa, a artéria distal a sítio anastomótico tem que volver
a ser trifásica, multifásica, porque la firma espectral, después que yo pasar la fístula, vuelve a ser un patrón de flujo de un lecho periférico arterial. Las complicaciones de las prótesis, de los injertos sintéticos, como yo hablé, las colecciones, las estenosis y la oclusión, como por ejemplo en este paciente que tenía una oclusión de la prótesis y no tenía flujo ni con Doppler color, ni con Doppler de poder y tampoco con Doppler espectral. Entonces hay que reconocer una oclusión. Para terminar, en mi informe, yo voy a informar que hay una fístula, qué patrón de fístula tenemos, si está pérvia, si está saludable, si tiene flujo, hablar su volumen de flujo, si es posible estudiar con nuestro equipo, hablar si hay o no hay estenosis, hablar si hay o no hay oclusión, si hay o no hay colección y si hay otros hallazgos en nuestro estudio. A todos las gracias, muchas gracias por me escucharem esta classe de fístula arteriovenosa e quedo-me à disposição. Desafortunadamente, tive que viajar para Boa Vista, em Brasil, pero estou acessível por mi correio eletrônico. Vocês podem enviar dúvidas para mi correio eletrônico ou sacá-las com Gilberto também. Quedo-me à disposição. E todo domingo, em mi Instagram, peter.francolin, temos uma live grátis, free, de Doppler. Muy bien, gracias a todos por la atención. Saludos desde Brasil.